Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Nosotros los Rivero, de Dolores Medio. Dolores Medio nació en Oviedo en 1911 y murió en la misma ciudad en 1996. Fue maestra en varios pueblos de Asturias. Al ser perseguida por su apoyo a la República, terminó por abandonar la enseñanza y se trasladó a Madrid con el anhelo de llegar a ser escritora. Tras el premio Nadal por Nosotros los Rivero, publicó numerosos cuentos y novelas. Entre sus novelas destacan El pez sigue flotando, Diario de una maestra o El fabuloso imperio de Juan Sin Tierra. En 1981 creó en Oviedo la Fundación Dolores Medio, destinada a apoyar a jóvenes escritores, que concede el Premio Asturias de novela. Junto a Carmen Laforet, Josefina Aldecoa, Ana María Matute o Carmen Martín Gaite, Dolores Medio es una de las escritoras imprescindibles de la literatura de los años 50 y 60 en España. Nosotros los Rivero ganó el Nadal en 1952. Es una novela autobiográfica que narra la vida de una familia en Oviedo entre los años 1924 y 1934. Es una novela generacional, deliciosa, emocionante, divertida y está maravillosamente escrita. Una novela recuperada hace poco en su versión original que todo el mundo debería leer. Vamos allá. Oviedo es una ciudad dormida. Por las calles estrechas y empinadas del Oviedo antiguo, envueltas de ordinario en espesa niebla, corre un sueño de siglos. Lena Rivero regresa a la ciudad en la primavera del año 1950. Ha sido una larga ausencia y siente prisa por recorrerla, por acariciar sus piedras centenarias, por hallar en cada detalle, en cada plaza, alguna huella de la familia Rivero cuya historia quiere desempolvar. Muchas veces, en aquellos años de ausencia, se había preguntado Magdalena qué había de cierto en la odiosa leyenda que su familia arrastraba como una cadena, leyenda que en el transcurso de varias generaciones no se había desmentido una sola vez. Lena Rivero es una conocida escritora y en sus artículos y en sus novelas defiende la influencia de lo hereditario sobre el ambiente como factor determinante de la personalidad. Se queda un poco desconcertada en la estación, como si no reconociese su ciudad natal ni la estación que la vio partir. En el patio de coches no la espera el coche del Hotel Covadonga, que en Oviedo era como una institución. Lena solía pasearse cuando era niña montándose en la trasera del coche como un pilluelo soñando con volver, vestida muy elegante, sentarse en el interior del coche e inscribirse en el hotel con un gesto cansado y cosmopolita. Pero el Hotel Covadonga ya no existe. Un mozo le sugiere El Principado en la calle de San Francisco. Lena se dirige andando hasta allí, caminando despacio por la calle Uría. La niebla que le había velado el paisaje desde que el tren había pasado el puerto de Pajares acababa de resolverse en una fina lluvia y mojaba sus manos y su cara, quedándosele prendida en menudas gotas sobre el abrigo. Sonrió satisfecha al considerar que, al menos, el Urbayu no había faltado a la cita. Le bastaba su presencia para sentirse en Oviedo, para volver a identificarse con su ciudad. Todo ha cambiado bastante. Pasea por el bulevar hasta llegar a la universidad. Allí están las cadenas, sus cadenas, resistiendo guerras y revoluciones, inmutables al paso de los acontecimientos. Las acaricia con emoción y siente que a su contacto el corazón le late aceleradamente. Las cadenas de la Universidad de Oviedo son algo consustancial con su vida. Cuando era niña, se columpiaba en ellas después de haberlas ganado en buena lid a los muchachos del barrio. Entonces, Lena se acuerda de sus tres hermanos, Ger, Heidi y María. Tanto Ger como Heidi eran encantadores. También María era buena chica. No intervenía en los altercados de sus hermanos, sino para tratar de reconciliarles. Ger la llamaba Santa María, y todos encontraban muy oportuno el nombre. Lo que Lena no hallaba justificado era el de Ranita que le daban a ella. Lena Rivero contempla la universidad con el cariño con que se vuelve a ver a una antigua amiga. Frente a las mismas puertas de la universidad estaba en otro tiempo la casa de los Rivero. Columpiándose suavemente en las vetustas cadenas, Lena Rivero cierra los ojos y siente que comienza a hundirse en el pasado lentamente, con el pausado ritmo de la ciudad. Allí está otra vez la casa de los Rivero y en ella una familia sobre la que pesaba la leyenda de una herencia terrible.
Como señala Ángeles Caso, Nosotros, los Rivero, es una historia basada en la propia infancia y adolescencia de su autora. Se inventó alguna figura, en particular la del hermano, que nunca existió y que es sin duda un homenaje a los muchos jóvenes izquierdistas que la Dolores joven conoció en aquellos años. Su propia experiencia coincide con la de muchas personas de esos tiempos de profundas transformaciones sociales y políticas. En particular, refleja la realidad de las numerosas mujeres que por aquel entonces se alzaron contra el destino de domesticidad y dependencia que estaba previsto para ellas y reivindicaron una autonomía y un papel protagonista en la sociedad que muy pronto volvería a negarles, encerrándolas de nuevo entre las paredes de los hogares franquistas, llenos de virtud y de sumisión. El carácter autobiográfico de Nosotros, los Rivero, adquiere así una clara dimensión generacional. Componían la familia el señor Rivero, llamado de sobrenombre el Aguilucho, la señora Rivero, poseedora de una elegante bata de terciopelo azul adornada con estrellitas negras, abuela Ana, madre de la señora Rivero, tía Mag, hermana de la señora Rivero y dueña de un humilde delantal color chocolate, Heidi, hija del señor Rivero y de la señora W, y 3 hijos del matrimonio Rivero, llamados Germán, María y Magdalena, más conocidos por Nuestro Ger, Santa María y Ranita. Cuando nació Ranita, murió la abuela Ana. Su muerte no alteró el ritmo de vida en la casa de los Rivero. Lena Rivero recuerda cuando tenía 9 años, concretamente un día de la primavera del año 1924. La plaza de la catedral, recién regada, conserva el brillo y la frescura de la ablución matinal. Lena Rivero entra en la catedral de la mano de su tío, el señor Quintana, con cierta impaciencia. Se dirigen al altar de San Antonio, en el que se dice la misa de 9. El señor Quintana le dice a Lena que aplique la misa por el alma de su padre. ¿Por qué se había ido su padre?, se preguntaba. ¿Por qué? No era muy razonable marcharse así, dejándoles abandonados. ¿A quién iba a recurrir ella ahora cuando la odiosa bandada de mariposas negras la persiguiese? Su padre las veía venir y sabía ahuyentarlas antes de que se pusieran a revolotear como locas alrededor de su cabeza. La señora Rivero, en cambio, siempre mira a Lena severamente y le dice que es un estúpido cuento el de las mariposas negras. Su madre no trata nunca de comprender su pequeño cerebro torturado. Salen de la catedral por la misma puerta. Al doblar la esquina de la universidad y divisar el letrero que anuncia la uva de oro, Lena echa a correr y entra en la tienda. Su hermano Ger está sentado detrás de la mampara de cristales, leyendo. Su padre ha muerto, pero todo continúa igual en la tienda. Hasta Chenny, el mozo, se hurga las narices con la misma expresión mientras deshace una soga de esparto para hacer estropajos. Lena sube las escaleras dirigiéndose a la cocina. Tía Mag está junto al hogar removiendo en un enorme caldero una prenda negra. Petrona friega la loza del desayuno. Keddy, el gato, abre un ojo y corre a restregarse contra las piernas de Lena, maullando alegremente. Tía Mag tenía los párpados enrojecidos y vestía ya de luto. La niña la besó y le preguntó por su madre. Tras alguna vacilación, Lena, seguida por Keddy, atravesó el pasillo mirando con recelo la habitación que su padre había ocupado y entró en la sala. La señora Rivero estaba sentada en un amplio sofá que parecía estrecharse abrumado por los muebles que le rodeaban. La casa de los Rivero, aunque vieja, es una casa confortable y grande. Los Rivero la ocupan por completo, el bajo, los 2 pisos y la buhardilla. Lena encuentra a su madre mucho más vieja. También María le parece mayor y la encuentra muy bonita con su bata de luto. Siguiendo los consejos de tío Pedro, Lena saluda a su madre serenamente, pero al rodearle el cuello con sus brazos y sentir la humedad de sus lágrimas sobre el rostro, rompe a llorar. Le pregunta por Heidi y la señora Rivero le dice que su hermana, como siempre, está sentada ante el tocador. Lena sube al 2.º piso. La habitación de Heidi es una espaciosa sala que abre los balcones frente a la puerta misma de la universidad y donde se amontonan muebles de diversos estilos y colores con deliciosa algarabía. Se abrazaron contentas de volver a encontrarse después de 3 largos días de separación, y mientras hacía sus rizos, Heidi fue contando a la pequeña lo ocurrido durante su ausencia. Heidi le cuenta cómo ha sido el entierro de su padre y Lena cómo han sido los 3 días en casa de los tíos y lo que decían ellos. De pronto Heidi se asoma al balcón y ve venir a uno de sus pretendientes. Heidi le pide a Lena que baje a entretener a la señora Rivero para que ella pueda hablar con él un momento por el balcón.
La señora Rivero pasa entre sus dedos las cuentas de un rosario, aunque su hija se atrevería a asegurar que no reza, sino que está al tanto de todo. María se está probando un vestido de luto. Nadie quería creer que María contase solo 12 años, pues estaba tan alta como Heidi, aunque un poco más delgada, y tenía el aire reposado y tranquilo de una muchacha de más edad. En realidad, María había sido siempre una niña mayor, limpia, formal, obediente. Había en aquella muchacha algo que entonces nadie acertaba a explicarse, como una especie de inmunidad contra el barro, contra el polvo, contra todo lo que significara suciedad. Ger está atendiendo en la Uva de Oro, pero a veces tiene que salir y Lena se monta en el pasamanos y en 2 segundos aterriza en la tienda y ayuda a despachar subida a una pequeña tarima. Cheney, el mozo, sale a veces también y se pierde por ahí. Para Lena, más que un criado, es un compañero de juegos. Ger es un muchacho hermoso, alto, fuerte. Ha heredado la belleza de su madre y la virilidad de los Rivero. Se presenta cerca de las 4, jadeante, cubierto de sudor y con las ropas llenas de barro. Ha estado jugando al fútbol en Buenavista. Entra en el comedor como Heidi, con la cabeza baja, y ocupa su sitio en silencio. La comida fue para Lena otra sorpresa. Por primera vez, desde que era capaz de recordar, no le servía a Petrona el clásico cocido. ¿Qué significaba aquello? Era un síntoma revolucionario que nadie se hubiera atrevido a provocar mientras vivió el aguilucho. Después de comer, la señora Rivero no deja salir a Lena y la obliga a quedarse haciendo encaje y cosiendo calcetines. Aquella tarde, pensando que su padre no puede ya defenderla, trata de entrar en razón y obedecer a la madre mientras luchan su buen deseo y su rebeldía. Pero las mariposas negras son más fuertes que su voluntad y Lena estrella contra el suelo un precioso jarrón de porcelana de Sèvres. Pero la señora Rivero se limita a zarandearla tomándola por un brazo y llamándola estúpida. Aquella calma asusta a Lena más que las voces y castigos corporales a los que ya está habituada. A media tarde comenzaron a llegar los amigos a visitarles, algunos casi desconocidos, atraídos por el desagradable acontecimiento. Habituales, la mayor parte de ellos, a sus tertulias. Todas las tardes, cuando cerraban el comercio, acudían a visitar a los Rivero numerosos amigos. Se jugaba, se charlaba, se criticaba. La Uva de Oro es un poco la rebotica de pueblo. Desde el pequeño pedestal de sus 9 años, Lena les contempla aquella tarde con un desprecio olímpico. Hablan naturalmente del aguilucho. Su desgraciada muerte pone sobre el tapete la leyenda que pesa como una maldición sobre los Rivero. Durante la amortización de bienes de la iglesia en Villaviciosa, nadie se atrevía a comprar la quinta de los Frailes, la mejor de Asturias, por su rica fruta. El viejo Rivero compró la finca sin importarle un comino la maldición que la gente piadosa había lanzado sobre ella. Una noche se le desbocó el caballo y fue a estrellarse contra la misma tapia de la finca. Los accidentes, a partir de entonces, se han sucedido de generación en generación y los Rivero nunca mueren en la cama. Dicen que pajarracos negros anuncian 3 días antes la muerte de un Rivero. Cuando la señora Rivero les manda callar, se ponen a hablar de Heidi. Dicen que todo Oviedo comenta sus coqueterías, que tiene un novio cada día. Lena abre mucho los ojos cuando oye decir que Heidi no es hija de la señora Rivero. Lena pudo descubrir, a través de los comentarios de los amigos, que Heidi había sido el fruto de los amores del señor Rivero con una dama criolla, que la familia de ella le había rechazado a causa de su vida aventurera, que el aguilucho les quitó a la niña trayéndosela a España. El descubrimiento llena a Lena de inquietud. Comprende entonces las vacilaciones de la madre cuando trata de mandarle o prohibirle algo a Heidi, el lujo casi excesivo con que la viste, su tacto para llevar por un camino amable las relaciones. La precoz intuición de la chiquilla le hace presentir que la paz va a desaparecer desde aquel momento. Lena corre a buscar a Heidi y la abraza por la espalda. Abrazándose a ella, le ruega que coloque sus manos sobre su frente para tratar de ahuyentarle sus mariposas negras. Heidi la obedece sin comprender. Oviedo era una ciudad cargada de prejuicios y de intereses creados que, como la mayor parte de las viejas capitales provincianas, amaba el orden sobre todas las cosas y tenía muy arraigado el concepto del honor al antiguo estilo. Cuando llegó el aguilucho de América, todos se preguntaban si se dedicaría al comercio o viviría de las rentas. Las madres de las muchachas casaderas le miraban con recelo. En una población como Oviedo, la llegada de un forastero, y más aún si el forastero era un indiano rico, no podía pasar inadvertida.
En su viaje de regreso trajo a España una pequeña criolla, una niñita morena de ojos negros y vivos, que hablaba más inglés que castellano. Heidi quedó depositada en las manos de las madres salesas, rectoras del colegio más distinguido de Oviedo. A los pocos meses de instalarse en Oviedo, quebró la banca Bonet, en la que el señor Rivero había colocado íntegro su capital. La quiebra sorprendió al señor Rivero al regreso de su viaje de novios. La señora Rivero, al enterarse, se desmayó. El aguilucho se acopló al pisito que su mujer tenía en la calle de San Francisco, retiró a Heidi del colegio y tomó el traspaso de la Uva de Oro, un almacén de vinos al por mayor, que en un par de años después era la bodega más acreditada del Principado. Pero un incendio se llevó todo por delante y el aguilucho tuvo que volver a empezar de nuevo. La segunda Uva de Oro se abrió y empezó a vivir del crédito de la primera. Ya no era la gran bodega de la calle de San Francisco, pero tenía buena clientela y estaba más surtida que la anterior. Paquetería, ultramarinos, juguetes, bisutería. La señora Rivero bajaba a la tienda arrastrando su bata de terciopelo azul, adornada con estrellitas negras, demasiado elegante para despachar patatas y jabón detrás del mostrador de la Uva de Oro. Pero hasta despachando comestibles conservaba su empaque de gran señora. ¿Cómo y cuándo empezó el aguilucho a salir de noche y a frecuentar cierto garito de Cimadevilla donde se jugaba fuerte? Es cosa que ignoraron siempre los amigos de los Rivero. Hasta que una noche el aguilucho no regresó a su casa. La noticia de su muerte descubrió a la ciudad aquello que la señora Rivero había tratado de ocultar pudorosamente. El comentario que el comandante Data hizo a la muerte de su amigo fue natural y sincero. La última singladura, Germán Rivero. Al fin te has liberado de esa vida insoportable para un hombre como tú. Tras la muerte del aguilucho, la señorita Quintana, la tía Mac, hermana de la señora Rivero, gobierna y desgobierna la casa en sentido puramente económico y administrativo. La tía Mac es el clásico tipo de solterona de clase media del primer cuarto de siglo. Parásito de la hermana casada, alcahueta de los sobrinos, sentimental, inocente, un poco cursi. Si administrando la tía Mac es una verdadera calamidad, resulta en cambio una excelente cocinera y con cualquier despojo prepara un plato exquisito. Forma también parte de sus atribuciones gritarle a Lena desde el balcón cada vez que la niña se escapa a jugar a la calle. Las cosas no cambian para la familia cuando muere el aguilucho. Sin embargo, algo interno había variado en aquella aparente normalidad. La muerte del aguilucho había roto la cadena que engarzaba el collar familiar. Porque los Rivero eran como un collar de cuentas de colores engarzados por el débil hilo rojo de la sangre, iguales y diferentes. Imposible que se sostuvieran unidos una vez rota la rama. Ger y Heidi se odian cordialmente, con un odio cuyos motivos solo ellos conocen. Sin embargo, cuando alguien los ataca se defienden mutuamente como cachorros de una misma camada. Ger posee un humor picante, casi agresivo. Ha heredado el ingenio de los Rivero, pero no su diplomacia. Desprecia a los amigos de la familia porque todos son conservadores. Ger ha cambiado mucho en los últimos 3 años. Es como si la discordia hubiera prendido en el hogar de los Rivero como la mecha de una traca. Cuando Heidi huyó de casa, la señora Rivero se preguntó si la joven se habría marchado de haber sucedido las cosas de otra manera. La respuesta fue afirmativa. Heidi era un Rivero. Llevaba en sus venas la sangre loca de una familia marcada con un estigma hereditario. Se había producido una escena particularmente violenta. La señora Rivero se encaró con la muchacha ordenándole con severidad que aceptara inmediatamente a uno de sus pretendientes y que dejara de coquetear con todos. Ger, actuando de pararrayos, trató de desviar el tono trágico de su madre, pero la señora Rivero se puso en pie, arrojando la servilleta sobre la mesa y dijo que la noche anterior eran 3 los que la paseaban en la calle como si Heidi fuese una golfa. Ger se levantó también, irritado por aquella acusación. Heidi lo hizo al mismo tiempo, apartando la silla con estrépito. No había despegado los labios durante toda la escena. Su táctica era siempre la del silencio, nunca se exaltaba, pero estrelló contra el suelo la taza de café que sostenía entre las manos. Después salió del comedor dando un portazo. Tía Mac se puso a sollozar violentamente. Heidi salió a la mañana siguiente para ir a misa y ya no regresó. Todo Oviedo encontró muy natural que Heidi desapareciera un día de su hogar sin dejar el menor rastro. Su fuga fue comentada sin extrañeza. Se diría que la esperaban, que la estaban deseando, que la empujaban a ella. La señora Rivero prohibió a todos que volviesen a nombrarla. Para todos, Heidi había muerto. Pero Lena sabía que Heidi estaba viva en alguna parte y aquella tarde,
cuando comprendió que ya no volvería a verla. Lloró, tanto por sentimiento como por despecho. Heidi la había engañado. Heidi se había marchado de casa sin despedirse de ella, sin decirle siquiera a dónde se iba. Lena decide al día siguiente salir a buscar a su hermana, convencida de que la encontrará cerca del mar. Le parece poco recorrer 25 kilómetros andando, pero no lo consigue. Terminan sangrándole los pies. A todos les extraña ver a una niña sola, vestida de uniforme, descalza, y la Guardia Civil termina interceptándola y llevándola a su casa. Lena vive algunos días bajo el temor de ser internada en un reformatorio, pero los días pasan y no ocurre nada. Un hecho, al parecer insignificante, como el de haber heredado su habitación, imprimió en la vida de la pequeña Rivero un sello de frivolidad y de coquetería que persistió en tanto ocupó su cuarto en la vieja casona de la universidad. En la casa de los Rivero, en la República Federal, como la llama Her, cada habitación, cada individuo es un estado autónomo que goza de absoluta independencia y posee una personalidad bien acusada. La habitación de la tía Mag es estrecha y larga como un pasillo, amueblada con trastos viejos. Para la tía Mag y para la señora Rivero, la que resulta horrible y poco hospitalaria es la habitación de Her, pero Lena la encuentra deliciosa. En realidad, toda la buhardilla es feudo de Her. El desván está abarrotado de libros y periódicos. El cuarto del muchacho presenta a todas horas el aspecto de un campo de batalla. Las paredes del cuarto desaparecen bajo el variado tapiz de cuadros y fotografías. Carlos Marx, Gloria Swanson, Rabindranath Tagore y la Charito. En contraste con la habitación de Her, presenta la de María el aspecto de un atardecer sereno. Una cama de hierro, esmaltada en azul como las sillas y la mesa, y un pequeño altar hecho como el tocador de Heidi con una tabla cubierta con unas faldas. La habitación de Heidi es la de una muchacha coqueta que vive para agradar y para ser admirada. Tiene algo de habitación de una mujer galante. Desde que Heidi se había ido, Lena había cambiado mucho. Se acabaron los descensos por el pasamanos, rematados por una salva de azotes tras el violento aterrizaje en la tienda. Y en el claustro de la universidad, en los jardines de Porlier y en la plazuela de Riego, no se escuchaban ya sus gritos capitaneando a los muchachos del barrio. Durante todo el invierno, cuando llega del colegio, Lena se encierra en su habitación y allí se pasa horas y horas entretenida en sus tres importantes actividades: llenar las páginas de un diario en el que se menciona con demasiada insistencia a Keddy Bay, el gato, y al capitán Jáuregui, y a improvisar sobre el piano tristes sonatas, y soñar, hasta que llega otra fecha decisiva que cae sobre la uva de oro como un mazazo. Ese día, al entrar en la uva de oro, observa inmediatamente que sucede algo raro. Su madre está sentada ante el escritorio con las manos caídas sobre el regazo. Tiene un gesto de cansancio, de aplanamiento desconocido en ella. Le dice a Lena que se tienen que ir, que van a derribar la casa. Les han dado 3 meses para buscar otro sitio. Y como la señora Rivero es así, nadie hace nada hasta que no falta una semana para que se cumpla el plazo, y cuando van a pedir un aplazamiento les dicen que es imposible. Encima, la señora Rivero sufre una caída y hay que escayolarle la pierna, y no encuentran un local con vivienda encima, así que la señora Rivero decide cerrar para siempre la uva de oro. Era preciso deshacerse de todo en un par de días, vendiendo a bajo precio las existencias, la instalación del comercio, la bodega, venderlo todo por lo que quisieran darles los que saben aprovechar las oportunidades. Después, pagar las cuentas, recoger los muebles, hacer la mudanza, todo en un par de días. Al día siguiente todo ha terminado. La uva de oro presenta el aspecto de una barcaza vieja desmantelada. Poco después, el edificio es derribado. La calle se embellecerá con un edificio nuevo levantado sobre el solar de la casa vieja. Cuando empiezan a colocar la valla, Lena siente una sensación de intemperie, de abandono, porque Lena, como Her y como María, ha heredado de los Rivero su espíritu innovador y aventurero, pero no cabe duda que actúa también sobre ellos la sangre conservadora de los Quintana. Her llama desde aquel día al solar el Panteón de los Rivero. En la uva de oro se habían quedado enterrados los devaneos de Heidi, la amargura del aguilucho, los proyectos de Her, las travesuras de la pequeña Lena, los sueños de María. Se quedaban también las humillaciones que la señora Rivero había sufrido al convertirse en tendera, y las pequeñas trampas y fullerías de la vieja señorita Quintana. 15 años de la familia Rivero se derrumbaban al compás de la piqueta demoledora que, el mismo día que la abandonaron, empezó a convertir en un solar la casa de los Rivero.
Cuenta Ángeles Caso que a finales de 1951 Dolores Medio entregó las 556 páginas mecanografiadas de su obra a la editorial madrileña Rumbos, que envió la novela a la temible censura. En solo 10 días, los censores denegaron la publicación de la novela. La propia autora pidió por carta que le señalaran lo que había que corregir. Dolores Medio, la antigua maestra republicana, agachó la cabeza, pero al menos no se quedó callada. Defendió su obra con uñas y dientes y aceptó expurgar la novela de todo lo que se considerase inadecuado. En febrero de 1953, un mes después de la concesión del premio, la editorial Destino remitió la nueva versión y se autorizó su publicación. Nosotros los Rivero es mucho mejor tal cual la concibió la autora. La visión del mundo que la autora quiso transmitir aparece ahora llena de fuerza y coherencia, y no debilitada por las mutilaciones con las que la obra fue publicada durante décadas. Oviedo crece en aquella época lentamente. Los Rivero se van a vivir a la calle de San José, donde es tan raro que pase un coche que los vecinos se asoman a los balcones con curiosidad cuando escuchan un motor. Es un edificio antiguo, sin estilo arquitectónico definido, pero con ínfulas de casa solariega. Un caserón convertido en casa de vecindad. La casa de los Rivero está situada entre el convento de los Verdes y el de las Madres Agustinas. Es una casa triste, demasiado grande para la familia. La única pieza alegre de la casa es la galería. Cuando la niebla o la lluvia no lo impiden, la señora Rivero, instalada en su butacón de cuero, con su pierna descansando sobre una tarima, se entretiene en acechar el paso de los trenes. Es su único entretenimiento. En la casa de la calle de San José no hay visitas, no hay tertulias. Los amigos de los Rivero han desertado en masa cuando la Uva de Oro dejó de ser un lugar de grato y económico entretenimiento. La señora Rivero sufre aquella decepción en silencio y aún disculpa a sus amigos, negándose a encajar el golpe. Los Jáuregui son los únicos que los visitan de cuando en cuando y también el comandante Data permanece leal a los Rivero. La señora Rivero, después de haberse deshecho precipitadamente de cuanto había en el comercio para liquidar las cuentas y poder instalarse en un modesto piso, no pensaba en volver a establecerse, cosa, por otra parte, que nunca le había agradado. Pero sin más ingresos que la beca que Ger disfrutaba como estudiante y la pequeñísima pensión de la señorita Quintana, las restricciones que tenían que imponerse hasta que el muchacho terminase la carrera eran grandes. Despiden a Petrona. Prescinden también de la lavandera y de la costurera y de la planchadora. Tía Mac va asumiendo aquellos cargos, ayudada por las niñas, claro. Las restricciones alcanzan también a la comida. Los muchachos aprenden por aquel tiempo a apagar las luces cada vez que van de un lado a otro de la casa, a utilizar para lavarse el agua que en un balde recogen en la pila e hilo a hilo para que no corra mucho el contador, y se acostumbran a reparar cualquier pequeña avería que se produzca en las cañerías, en las fallebas de las ventanas, en los muebles, en la loza. Y aprenden, sobre todo, a no quejarse, a no protestar por nada. Tía Mac va aprendiendo el camino del Monte de Piedad y de las casas de compraventa que poco a poco se van tragando las joyas de la señora Rivero, la hermosa vajilla inglesa, la plata, los cuadros y las porcelanas. Todo para conservar aquella apariencia de señoría, para que Ger acabara de hacerse un hombre, para que las muchachas no tuvieran que salir a la calle a ganarse el pan, como las chicas de la portera. El gato se muere al poco tiempo. Es la primera víctima del derrumbamiento de la casa. Lena convence a Ger para enterrarle con todos los honores en el monte Santo Domingo. La noche que vuelven de enterrarle, una gitana desgreñada y astrosa como una bruja sale al paso de los muchachos. Lena retrocede asustada abrazándose a Ger. La gitana insiste en echarles la buenaventura y Ger acepta divertido y le dice que primero la chiquilla. La vieja, tomando la mano de Lena entre las suyas, la retiene largamente sin decidirse a hablar, con excesiva atención. Al fin, levanta los ojos hasta su cara y vuelve a mirar con fijeza la palma abierta. Después, con algún recelo, le dice que ve sangre sobre sus manos, que nadie diría, contemplando esa carita ingenua, que fuera capaz de teñir sus manos con la sangre de un hombre, y sin embargo, hay sangre sobre sus manos. Y las manos no pueden mentir, dice. Tú matarás. Lena miró a su hermano aterrorizada. Ya la expresión que en él sorprendió no era como para tranquilizarla. Ger se había quedado serio y estaba palidísimo. A la luz del farol su rostro parecía descompuesto, dibujándose sobre la frente, más profunda que nunca, la arruga circunfleja que Lena ya conocía.
La gitana, sin dejar de mirar la mano de la muchacha, dice que como un torrente que se despeña ciego formando cataratas de espuma, así correrá su río por los caminos del mundo. Remolinos de blanca espuma ocultando el sucio légamo del río. Ger, ya impaciente por aquella disparatada profecía, sacude a la gitana por un brazo gritándole con rabia: «Vete al infierno, vieja asquerosa, vieja bruja. Vete al diablo con tu légamo, tu sangre. Hay unas cosas bonitas que le dices a esta niña. ¿No podías vaticinarle un buen marido?» La gitana, también encolerizada, empezó a insultar a Ger en su pintoresca jerga. Ger levantó la azada que tuvo, en el aire revuelto de la destemplada noche, un destello criminal, y la gitana retrocedió de un salto, quedándose agazapada en la cuneta. Lena coge a su hermano por un brazo arrastrándole hacia la carretera, y el odio de la gitana se deshace en gritos, en maldiciones que llueven sobre los muchachos cuando se alejan. Les dice: «Así te coman lo cuervo las entrañas y se pudran tu hueso sin que nadie pueda darle sepultura». La imagen de los odiosos cuervos que, según la leyenda familiar, olfatean la muerte de un ribero y aquella maldición de que su cuerpo no pudiese reposar en la tierra vuelven a enloquecer al muchacho, subiéndole la sangre a la cabeza. Intenta arrojarse sobre la gitana y a Lena le resulta difícil contener a su hermano abrazándole por la espalda. Al apretarle los brazos contra el pecho, siente latir su corazón con una fuerza tal que parece como si fuera a romperle el pecho. Al atravesar la plaza de Santo Domingo, Ger se detuvo bajo la farola y obligó a Lena a dejar la cesta sobre el pilar. Entonces cogió sus manos y, volviendo las palmas arriba, las observó despacio. Después las cubrió de besos, riendo ruidosamente. Lena y María trabajan haciendo casi 1 millar de recibos al día por 5 pesetas. Lena dice que están explotadas, que son como obreros a destajo, y que Ger ha dicho que cuando la República se implante en España evitará que se explote inadecuadamente a los trabajadores. María se tapa los oídos. A medianoche siguen trabajando. A la mañana siguiente, Lena va a la delegación de Hacienda a cobrar y trae un sobre lleno de billetes que da a la señora Rivero, que los recibe como si fuera lo más normal. 7 billetes de 50 pesetas. El precio del trabajo que han efectuado cubriendo 70.000 recibos. Lena está emocionada. Es el primer dinero que gana con su trabajo. Lo que pasa es que la señora Rivero le devuelve el dinero y le dice que tiene que ir a pagar una deuda al despacho del señor Areval. En realidad, nada tenía que alegar contra aquella decisión de la señora Rivero. Su madre tenía razón. El señor Areval era un caballero. Cuando otros acreedores se lanzaron como buitres sobre los despojos de la uva de oro, él no quiso premiarles. A Lena le gusta salir a pasear por Oviedo y por los montes. A veces, cuando se tumba en la hierba, se quita las medias y un día vuelve con ellas en la mano y su madre se enfade y le dice que no la va a dejar salir más. Lena se defiende diciendo que Ger también sale al campo y su madre le contesta que Ger es un hombre. Lena le dice a su madre que qué cosa más hermosa es ser un hombre. Y cuando Ger entra en casa, apoya a su hermana y le dice a su madre que debería dejarlas que trabajaran de acomodadoras en el campo amor. La señora Rivero se desespera. Lena empieza a trabajar pintando juguetes y eso le gusta mucho más. A veces, mientras trabaja, Ger le habla sobre la división del trabajo, sobre la competencia, los salarios, el reparto equitativo de las ganancias. A la muchacha le resulta curioso todo aquello. Pero ella, que trabaja cuando y como le da la gana, haciendo de la galería un taller y del taller un Olimpo de absurdas y divertidas divinidades, no siente nunca necesidad de asociar sus sueños con materialidades, ni someterlos a la fiscalización ajena. Además, ha empezado a escribir poemas. Una noche recibe la visita del capitán Jáuregui, muy amigo de la familia, y el capitán encuentra encima de la mesa el último poema que ha escrito Lena. Ella al principio lucha para que se lo devuelva, pero como el capitán dice que le encanta, que es buenísimo, Lena le deja leer todos los demás. Interrumpió su lectura y se quedó mirando fijamente a Lena, que enredaba nerviosa con los pinceles. La mirada del capitán no era ya la mirada curiosa del lector que hace un descubrimiento literario. Era la inquisitiva mirada del hombre que descubre a una mujer. Jáuregui se frota las manos regocijado ante el descubrimiento. Desde aquel día toma con agrado bajo su tutela la educación literaria de la pequeña Rivero y de antemano empieza a saborear las veladas que pasará junto a aquella criatura toda inquietud y anhelo que abrirá con asombro sus grandes ojos cuando él le cuente. Y un día se la lleva a la catedral fuera del horario de visitas. El pretexto que Luis Jáuregui ha ideado para citar a Lena en la catedral es el de enseñarle un álbum de fotografías de esculturas del Museo Secreto de Nápoles, no aptas para la señora Rivero. Y Lena muerde el anzuelo. Nunca le parece la catedral tan grande ni tan vacía.
Jáuregui empieza a enseñarle cuadros y obras de arte. Se ha colocado detrás de la joven, reteniéndola suavemente por los brazos. Su boca está tan cerca de los cabellos de ella que su aliento le cosquillea la nuca. El menor movimiento que Lena haga volviéndose hacia él le permitirá a Jáuregui rozar sus mejillas y hasta alcanzar sus labios. Pero Lena Rivero no se mueve. Está hechizada por tanta belleza. No comprende cómo Ger, tan amante del arte y de las cosas bellas, no la ha llevado al claustro de la catedral. De pronto, Jáuregui empieza a decirle que deberían ir juntos a Marruecos, solos. Lena le dice que está loco, que se separe un poco. Jáuregui saca entonces de su cartera de cuero un sobre grande, azul, bastante manoseado, y se lo entrega a Lena. Le dice que son las fotos de arte. La primera es una maravillosa escultura que reproduce la leyenda mitológica griega de la posesión de Leda por Júpiter, convertido en un cisne. Y después de contemplarla un rato, buscó en el sobre azul otra fotografía. Al extraer la segunda, se turbó visiblemente. Aquella fotografía no respondía al desnudo sereno de un Apolo. No era siquiera el torso de una escultura anónima. No era un trozo de mármol. Su inocencia no le impedía darse cuenta de lo que aquella fotografía representaba y la rechazó asqueada. Deja caer el sobre al suelo. El capitán se agacha a recoger las fotografías y al levantarse acaricia con su mano las piernas de la muchacha. Luego le retira las manos llevándoselas a la espalda para impedirle todo movimiento y la atrae hacia sí. Y antes de que la muchacha pueda impedirlo, aplasta sus gruesos labios sobre la boca de ella. Lena sacude la cabeza y forcejea empleando los puños y las rodillas para apartarse de él. Le dice que no quiere que le bese, que se aparte, pero Jáuregui es fuerte. Lena quiere gritar, pero Jáuregui ha vuelto a taparle la boca con sus labios pegajosos y anchos como dos babosas. Cuando logró al fin desasirse de los brazos del capitán, 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Jáuregui quiso limpiárselas con su pañuelo, pero la niña lo apartó de un manotazo. En sus ojos brillaba una llama de odio que Jáuregui no había visto brillar jamás en las dóciles pupilas femeninas, y comprendió que había perdido la partida. Cuando el capitán se marcha, Lena tiene un momento que no olvidará jamás. Se siente protegida en la catedral, como si el Cristo la estuviera protegiendo. Después de esa experiencia, vive casi un año esa racha de misticismo y durante ese año desea sinceramente retirarse del mundo. Olvida hasta sus correrías por la ciudad. Durante todo un invierno refugia a Lena Rivero su inquietud en la catedral. Cuando empieza a apuntar la primavera, vuelve a salir al campo. El día 14 de abril salió más temprano que de costumbre de la catedral. Salió del templo, bajó por la estrecha calle del Águila hasta Jovellanos y siguió por el antiguo campo de la Lana en dirección a la Escandalera. Una riada humana la detuvo al llegar a la plazuela de Santa Clara. Era una multitud que exteriorizaba su júbilo dando vivas a la República y portando grandes pancartas. Enseguida Lena comprende que se trata de una manifestación pacífica. Estudiantes, obreros, empleados, hombres de negocios, bohemios, todos se codean en una cordial camaradería. Naturalmente, en aquella manifestación no puede faltar Ger. Lena lo divisa enseguida con la camisa desabrochada y el pelo revuelto. Tiene encendido el rostro por la emoción y enarbola con orgullo un gran cartel en el que se lee «Paz y trabajo». Lena tiene una idea muy trágica de las revoluciones y le asombra que en España un cambio de régimen se haga tan fácilmente como una fiesta, como un paseo militar. Señala Pilar Rubiera que, como le sucedió a Dolores Medio, Lena Rivero, una niña rebelde, que no aguanta el encierro ni las ataduras, que lucha por su libertad y que no se resigna al papel que se daba entonces a las mujeres, vivirá con entusiasmo la llegada de la República y con angustia y tristeza la Revolución de 1934. El libro fue un gran éxito en toda España y en Oviedo se agotó en las librerías a los pocos días de su llegada. La propia autora la definió como una novela realista, con escapadas a la fantasía. La novela fue muy bien recibida por la crítica y, al contrario de lo que sucedió con La Regenta, también por la ciudadanía ovetense. Hasta diciembre de 2017 no se recuperó el original de la novela sin censurar, de la mano de Ángeles Caso y la editorial Libros de la Letra Azul. La visita de Carina Rivero fue un acontecimiento memorable en el caserón de la calle de San José.
La tía Mag anuncia un día a una señora que dice ser pariente del señor Rivero. La señora Rivero no hace el menor movimiento. Ordena que digan que no está en casa y al final termina enviando a Lena para que le diga que está enferma. Lena se pone de pie de un salto, dispuesta a recibir a aquella dama que dice ser familiar de su padre. Piensa que si se trata de una Rivero será sin duda una mujer interesante. La familia del Aguilucho está constituida por una fauna pintoresca y variada: artistas, estafadores, santos, revolucionarios, políticos, cortesanas, gente rebelde a todo lo que significa avanzar por un camino trillado. Pero en la sala se encuentra una mujer vieja, menuda, insignificante, vestida con unas sayas amplias y un chal de los llamados de pelo de cabra, y recoge sus cabellos grises con un pañuelo de seda negro a la usanza de las viejas campesinas asturianas. Sus ojos son, eso sí, los inconfundibles ojos de los Rivero. La gran sorpresa viene cuando la mujer le dice a Lena que es la hermana de su padre. La muchacha quedó desconcertada. En efecto, el señor Rivero no había mencionado nunca semejante hermana. Verdad que hablaba poco de la familia y algunas veces les visitaban parientes cuya existencia ignoraban, pero de todos modos resultaba bastante extraño que en sus conversaciones no hubiese mencionado nunca a su hermana. Resulta además que la tía Carina les conoce a todos. Es una mujer muy peculiar, muy Rivero, y les lleva una cesta con muchísima fruta y verdura y 2 pollos vivos. Pero cuando entra a decirle Lena a su madre lo que les ha llevado la tía Carina, la señora Rivero dice que no pueden aceptarlo, por supuesto, que no admiten limosnas, y llama a la tía Carina la samaritana. Cuando Lena sale a decírselo, la tía Carina le dice que si alguna vez se encuentra sola en la vida y desamparada, que no se olvide de la vieja Carina, y le habla del Puntal, su casa, su granja, una casona que se derrumba como se han ido derrumbando los Rivero, pero que mientras se mantenga en pie, le dice la tía Carina, es suya, con las pocas huertas que la rodean. Cuando la tía Carina se va, Lena se queda con la frente apoyada en el cristal, pensando en su propio destino. Gozando de antemano con la ocurrencia, desató las ligaduras de las aves, las soltó por el pasillo y gritando y palmoteando para asustarlas, corrió tras ellas hasta la galería, en la que entró riendo entre el despavorido cacareo de los 2 pollos. Su madre estuvo a punto de desmayarse, pero Lena había logrado, por el momento, ahuyentar sus mariposas negras. Aunque luego llega el momento de matar a los pollos para cocinarlos, y aquello es terrible para Lena, porque es ella la que tiene que cortar el cuello a los pollos y se le llenan las manos de sangre con lo que se acuerda de las palabras de la gitana. Pero la crisis pasa y aquella noche cenan alegremente, con el comandante Data como invitado de honor. Ger lleva un par de botellas de López Heredia para bautizar el pollo y, animados por el festín inesperado, recuerdan los buenos tiempos de la calle de la universidad. Una vez levantados los manteles, Lena se va a la habitación de Ger, dispuesta a conocer algún detalle de aquella extraña pariente que los ha visitado por la mañana. La habitación de Ger no era ya su deliciosa torre de marfil, en la que podía aislarse del resto del mundo. Charito de Triana, aquella bailarina del suizo que, según contaba Heidi, era amiga de Ger, había sido desbancada por la efigie de Mariana Pineda, a la que custodiaban, dando guardia de honor, los retratos de Galán y García Hernández y la bandera republicana, que ni una ni otros habían visto ondear. Sobre la bandera ha clavado Ger una hoja del calendario, la del 14 de abril de 1931. Hay periódicos y libros por todas partes. El plan quinquenal de Stalin, técnica del golpe de Estado de Malaparte, la rebelión de las masas de Ortega y Gasset, historia de la Revolución Rusa de Trotsky. Lena los ha ojeado con curiosidad. Le pregunta enseguida a su hermano por la tía Carina, pero Ger no sabe mucho más. Al final terminan hablando de Jáuregui, de lo que pasó, de los poemas de Lena, y al final Ger logra que los últimos temores que aún le quedan a Lena acaben de desvanecerse. Apoyada su cabeza sobre el hombro de Ger, comienza a sentirse tranquila, como en aquel tiempo tan lejano en que el Aguilucho espantaba con sus manos a sus mariposas negras. Y aquellas conversaciones con Ger se vuelven más frecuentes. Hablan de política, de ideales, de lo que está ocurriendo en realidad, aunque en el pequeño salón de la señora Rivero se viva con un siglo de retraso. Hasta que un día, Lena le pide a Ger que la lleve al centro obrero. Está bien, Lena Rivero. Eres una muchacha inteligente y necesitamos chicas como tú. Mañana me acompañarás al centro obrero. A partir de aquel día, ambos hermanos se convierten en inseparables camaradas. La campaña electoral del 33 es muy agitada en la provincia de Asturias. Ger y Lena la viven intensamente. Después de la derrota electoral de 33, los hermanos siguen siendo buenos amigos y hablan con frecuencia de sus proyectos, pero Lena se aparta de todo lo que obsesiona a Ger, entregándose de lleno a su pasión, la literatura.
El 1 de octubre de 1934, la efervescencia política de la nación llega a su punto culminante. En Oviedo se esperan grandes acontecimientos. Las noticias de la crisis del gobierno se codean en los diarios con las noticias siempre alarmantes de las andanzas de un vapor fantasma que lleva armas para los revolucionarios. En el hogar de los Rivero, aquellas oleadas de noticias alarmantes no causaban gran inquietud. La señora Rivero había llegado a tal grado de agotamiento que desde hacía casi un mes guardaba cama y no leía la prensa. Pero en la noche del 4 al 5 de octubre, Lena encuentra a Ger en su habitación amartillando sus pistolas con los labios apretados y el circunflejo dibujándosele más profundo que nunca sobre la frente. Lena le pregunta qué pasa, que si eso tiene que ver con la crisis del gobierno y con las andanzas del vapor turquesa, que si van a la huelga revolucionaria. Ger se encoge de hombros. Lena le dice que eso sería antidemocrático, antiparlamentario. Ha llegado la hora de actuar y actuaremos sin contemplaciones. La práctica nos enseña muchas veces a prescindir de hermosas teorías. Pero ahora vete a la cama, anda. Y mañana cuida a mamá y ocúpate de la casa. Este es un asunto de hombres, y los hombres vamos a discutirlo con las pistolas. Lena no puede dormir aquella noche. Hacia la madrugada siente abrirse la puerta de la habitación de Ger y se tira de la cama rápidamente para salir a despedirle. Ger trata de escapar sin ser visto y al ver a su hermana, la mira con ternura. Sus ojos claros reflejan una serenidad que deja asombrada a su hermana. Luego saca un reloj de oro y brillantes que había pertenecido al aguilucho y que es la única joya que no se ha vendido ni empeñado, y le dice que se lo dé a María, porque ella fue la que le dejó todo su dinero cuando él lo necesitó. La calle estaba desierta. Ni un ruido, ni una alarma. No se veía un indicio de la tragedia que iba a desarrollarse en la ciudad. A María le sorprende la declaración de la huelga. No puede comprender por qué hay huelgas cuando los obreros tienen una república y una constitución hechas a medida de sus deseos. Lena está demasiado preocupada por la suerte que Ger pueda correr y no tiene fuerzas para discutir con nadie, y mucho menos con María. Aún no se ha sentado a trabajar cuando escucha un ruido leve, como una queja que procede de la habitación de la señora Rivero. Su madre, con voz débil, pide agua. Lena le acarició las manos y los cabellos empapados de sudor. Las primeras y las últimas caricias que hacía a la mujer que la llevó en su vientre. Lena no la quiso nunca. Su madre no había sabido comprenderla y ella casi la odiaba. Pero entonces sentía una gran piedad. Al incorporarla para que beba, la señora Rivero lanza un grito de bestia herida que parece salirle de lo más hondo de las entrañas. Señala hacia la galería. Aquellos ojos tan azules, tan bellos en otro tiempo y entonces abrasados de llorar, conservan el espanto de una visión terrible. Dice que ha visto 3 pajarracos negros y luego llama a gritos a su hijo Ger. María y Lena se quedan heladas. María le pregunta a Lena dónde está Ger, pero Lena no se lo dice. Luego le da el reloj del aguilucho. Fuera, en la calle, pese a todos los presagios, la calma parece perfecta. Pero las noticias empiezan a llegar y ya no se habla de huelga, sino de revolución. Y luego empiezan a oírse los primeros tiros en la ciudad. El día 7, la ciudad está ocupada casi en su totalidad por las fuerzas del pueblo. Una salva de artillería pesada anuncia a los obetenses la tarde del día 7 una noticia importante: el nacimiento del Estat català. Nadie sabe nada de Ger, ni siquiera ha ido a ver a su madre. Y eso que la señora Rivero tiene las horas contadas. Todos sabían que la señora Rivero había empezado a morirse el día lejano que tuvo que abandonar la Uva de Oro y se había visto olvidada por sus amigos. Aquella mañana, cuando María le dijo: «Esto se termina, Lena», sintió una pena dulce, mezcla de arrepentimiento y compasión. El día 9 de octubre desembarcan en el Musel fuerzas del Tercio irregulares enviadas a Asturias para sofocar la revolución. Desde la casa de los Rivero se escucha el tiroteo de las escaramuzas y el bombardeo de la aviación, y una noche de octubre se tiñe de rojo el cielo de la ciudad. Un enorme incendio se declara en el Palacio Episcopal. Todo Oviedo está envuelto en una nube espesa, caliente y roja, bajo la cual crepitan y se consumen los más hermosos edificios de la ciudad. La aviación del gobierno bombardea el ayuntamiento. El Teatro Campo Amor se ha convertido en un montón de ruinas. Oficialmente, las fuerzas del gobierno hacen su entrada en la capital el día 12 de octubre. Pero Asturias no se rinde. El día 13 aún se lucha en algunos reductos de la capital,
Lena sale a la calle tan pronto deja de oírse el tableteo de las ametralladoras. Primero ve el Palacio Episcopal, sede de la universidad, reducido a escombros. En el centro del claustro, sobre su pedestal tambaleante, la negra estatua del fundador parece un reo carbonizado. Entre aquellos escombros estaban sepultados sus amigos Ursus y Lupus, y el vallenato, y las inquietantes momias de Pompeya y Herculano, y la biblioteca, una de las mejores de España. Allí estaba sepultada su traviesa infancia, y estaba lo mejor de la juventud de Ger. Allí estaban las ansias juveniles de tantas generaciones de estudiantes como habían pasado por aquellas aulas. Magdalena Rivero, incapaz de serenarse, grita, llora y golpea la resquebrajada arquitectura del pedestal del inquisidor hasta hacerse sangre en las manos. Le duele la puñalada que aquellos inconscientes asestan a la República por la espalda. Camina preguntándose dónde ha caído Ger. A su memoria acude la maldición de la gitana. ¿Será cierto que hay algo de fatal en la conducta, en la vida y en la muerte de los Rivero? Durante los primeros días de febrero de 1935 cae una espesa nevada sobre la capital. Cuando Lena vuelve a casa con sus zapatos rotos, María le dice que tiene que hablar con ella. María le cuenta que quiere ser misionera y que lo tiene todo organizado, que pronto se irá. Y Lena le dice que ella se irá de Oviedo esa primavera. Se irá a Madrid. Sin mirarse, sonríen las dos hermanas. Tienen las caras pegadas a la ventana y el frío de los cristales mitiga el calor de sus encendidos rostros. Yo pensaba decírtelo cualquier día. Necesitaba irme. Era forzosa nuestra separación. Tengo tantos proyectos, tantos deseos. Siempre ha sucedido esto a los Rivero, ¿verdad, María? Esta inquietud, esta maravillosa ansia de vivir, de buscar aventuras, fue siempre en todos los miembros de nuestra familia mucho más fuerte que los lazos que nos unen. Lena Rivero seguía recordando su infancia, columpiándose en las cadenas de la universidad. Cuando abrió los ojos, observó que la gente la miraba con divertido interés. Rompió a reír al darse cuenta de ello. Nadie hubiera reconocido en la popular escritora Lena Rivero aquella muchachita flaca y traviesa que años antes traía en jaque a toda la vecindad. En realidad, ya nadie se acordaba de los Rivero. Poco o nada había cambiado el Oviedo antiguo desde que Lena Rivero se había ausentado. Recorriendo los dormidos rincones del Oviedo antiguo, Lena se sintió invadida de una paz infinita, de una tranquilidad de espíritu que no solía disfrutar en su vida ordinaria. Se volvió a ir 2 días más tarde, llevándose en sus pupilas una colección de imágenes que el tiempo había ido borrando de su memoria. Con la frente apoyada en la ventanilla del expreso, que por segunda vez la alejaba de la ciudad, Lena Rivero pensaba en el destino de su familia. Se había ido Heidi porque Heidi era una hembra de los Rivero, y las hembras de los Rivero eran alas y no pétalos, pájaros y no flores. Ger había muerto con las botas puestas porque a Ger le gustaba, como al aguilucho, jugar a cara o cruz con el peligro. ¿Y María? Tampoco María había sido la única misionera que en Manila había sucumbido arrollada por la invasión amarilla. Todo había sucedido naturalmente, como pasan las cosas en la vida. Lena Rivero contemplaba el paisaje distraída. Su viaje a Oviedo le había hecho revivir los recuerdos de su infancia y de su adolescencia. Pero ni los personajes, ni el ambiente, ni los sucesos vividos otra vez con intensidad contestaban a la pregunta que Lena se venía haciendo desde niña. ¿Qué habría de cierto en la curiosa leyenda que los Rivero arrastraban como una cadena? Y así les hemos contado Nosotros los Rivero, de Dolores Medio. Hemos seguido la edición de la editorial KRK, con prólogo de José Luis Mediavilla, epílogo de Manuel Díaz Fáez y biografía de Pilar Ruibera. Hemos citado varios fragmentos del prólogo de Ángel Escaso a la edición de Libros de la Letra Azul. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Laura Carrero del Tío y Eugenio Barona, y la participación de Olga Hernán Gómez, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo, diseño sonoro
de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.